Muy feliz sábado y grandes bendiciones para cada uno de nuestros queridos telespectadores que sábado a sábado nos alegran con su sintonía. Estamos preocupados por todos aquellos compatriotas del sur de Chile que se han visto afectados por los temporales de la semana pasada y los invitamos a ayudar con nuestras donaciones, para lo cual puedes ingresar a www.adra.cl y conocer de qué manera podemos contribuir con miles de personas que han perdido gran parte de sus bienes. Muy bien, ahora los invito a buscar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre amante y misericordioso, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus bendiciones, por tus cuidados y Padre amado por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. En esta mañana, Padre amado, nos recordamos de aquellos amigos y hermanos que aún se encuentran delicados de salud. Que tú seas con cada uno de ellos. Y también, Padre amado, por aquellas personas, aquellas familias que han pasado un momento difícil allí en el sur. Padre amado, ayúdales, dale fuerza para comenzar de nuevo. Y Padre amado, bendice sus familias. Querido Dios, también esta mañana queremos pedirte por algún amigo, alguna hermana que quizás está en su hogar en este momento viendo el programa y está con algún problema de salud, un problema de trabajo, un problema financiero, un problema familiar. Padre amado, queremos que tú estés con ellos, que tú les reconfortes. Padre amado, bendíceles, que ellos puedan sentir tu amor. Querido Dios, acompáñanos en este programa, te lo rogamos sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, aquí comienza nuestro culto de adoración. Saludamos a todos quienes se unen a nuestra transmisión de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. De manera especial saludamos a la familia Abu Omar Uribe, a Nancy Loyola, a la familia Prado Villalobos, que cada sábado se conectan para participar de nuestro culto, como asimismo a quienes nos ven desde distintas partes del mundo. Y hoy queremos enviar un saludo a los amigos que nos ven desde Colombia, ahí en Bogotá, en Cali,
a Bucaramanga, Cartagena, Valledupar y Barranquillas. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y queremos reiterar nuestra invitación para quienes están en Santiago de Chile. Cada miércoles nos reunimos a las 20 horas en nuestro templo para compartir momentos de oración, confraternización y esperanza en nuestro culto de oración. Y todos los miércoles a las 20 horas. Los esperamos. Muy bien, ahora quiero invitarlos a que adoremos al Señor con estas inspiradoras melodías. Cristo, 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 otro nombre no hay igual. Santo, tierno, puro, tú llevaste la cruz por mí. Cristo, 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 cielo y tierra te alabarán. Rey de reyes, sublime Señor, no hay otro igual a ti. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar.
amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Cientos de motos inundaron en las calles de Serbia, rumbo al Festival del Ministerio Adventista en Motocicleta. Este evento reunió a motociclistas de toda Europa. Los adventistas ofrecieron muchas comidas, libros y exámenes de salud, todo gratis. Los músicos tocaron músicas en vivo en el escenario, mientras la gente hacía fila en un puesto cercano para donar sangre. El equipo del Ministerio Adventista en Motocicleta está aplicando el método de Cristo, conectándose con personas que tienen los mismos intereses y se mezclan con ellos, abriendo una puerta para que los asistentes aprendan de Jesús. Un evento como este es importante porque pueden reunir a muchas personas de diferentes ciudades o países. Pueden aprender unos de otros, congeniar y pasarlo bien juntos. La gente se reúne para conversar y admirar los motos de los otros. El tiempo de calidad permitió desarrollar nuevas amistades y tener conversaciones más profundas. La reacción de la gente es maravillosa. En este festival de motocicletas, puedes ver gente que quiere ayudarte y gente que quiere ser tu amigo, hablarte. En este evento queremos alcanzar a las personas para Jesús. Se distribuyeron más de 400 libros de la casa publicadora serbia. Uno de los más populares fue El Camino a Cristo. Creo que cada corazón que vino, cada persona que vino y cada persona que lea El Camino a Cristo puede sentir a Jesús en su corazón. Podemos mostrarles otro camino, un camino mejor para estar con Dios, para estar cerca de Dios y tener una vida diferente, una vida mejor. Este evento despertó el interés de Semilir porque fue diferente en otros festivales a motos los que había asistido. Luego de 62 días consecutivos de viajar y asistir a eventos de motocicletas, Semilir se aseguró de terminar aquí su viaje. Expresó su gran aprecio por los singulares programas y personas. Espero que haya más eventos como este y que podamos cultivar la amistad y viajar juntos. Después de ver la participación de este festival, el Ministerio Adventista en Motocicleta se motivó para hacer aún más. Mi corazón rebosa porque vino mucha gente. Queremos alcanzar a las personas para Jesús. Ellos pueden ver que vives de manera diferente, sin drogas, sin alcohol, sin actos inmorales. Y sus corazones se llenarán de Jesús y pueden aceptar a Jesús como su Salvador. Dios tiene un plan para cada asistente en este evento. Por favor, oren por el Ministerio Adventista de Motocicleta en Serbia.
Ore para que la gente conozca a Jesús como resultado de este creativo ministerio. Gracias por apoyar la misión. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente para comenzar un nuevo estudio. Parece que todavía tenemos en la retina los 3 mensajes angélicos. Y eso nos sirvió para valorar lo que significa la verdad. Y creo que durante este trimestre nosotros vamos a convivir con la verdad. Sí, porque Pablo nos presenta un estudio fantástico acerca de aquel que es la verdad. ¿No te parece? Me parece exactamente eso. Un libro muy interesante al que vamos a tener acceso. Es un libro cortito que los invitamos a leerse. Son 6 capítulos en este libro de los Efesios del cual vamos a sacar enseñanzas maravillosas. Y que nos va a acompañar durante 13 sábados. Así es. En que vamos a estar conversando acerca de él. Dime, ¿qué dice el texto que tenemos para...? Perdone que te interrumpa. Quisiera mostrarles la carátula del estudio que tenemos, de este folleto que tenemos para este trimestre. Ustedes pueden bajarlo o pueden descargarlo. ¿Sí? Está apareciendo en pantalla, así que ustedes descárguenlo y van a tener todo el material. Exacto, para que podamos avanzar juntos en este estudio. En ese material tenemos este versículo que llamamos de memoria, versículo guía, ¿cierto? Para dirigir nuestro estudio. Les va a aparecer acá, ustedes lo tienen en su material y yo se los voy a leer de una versión de la Biblia que es distinta. Nuestro texto, ¿cierto? Está en Efesios 1, en el verso 9 y 10, y que es muy iluminadora esta versión. Y dice así: Dios nos ha revelado el secreto que tenía guardado, el plan que hace muchísimo tiempo se había trazado en Cristo. Cuando llegue el tiempo preciso, Dios reunirá todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, bajo una cabeza, Cristo. Esto nos dice que nuestra meditación, que nuestra reflexión y nuestra oración en esta mañana es para pedir al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar a Cristo en nuestro estudio. Exactamente. ¿Qué les parece si nos acompaña en una breve oración? Bendito Padre, queremos darte gracias una vez más por tantas bendiciones que recibimos de tu mano generosa. Y esta es una de ellas, darnos a conocer aquello que tú tienes, este tesoro que tú tienes para cada uno, que nos ayudará a tener una vida mejor aquí y ahora y prepararnos para el futuro que es esplendoroso, cuando Cristo venga a buscarnos. Quédate con nosotros, Señor. Dirígenos en el estudio de esta mañana y te pedimos también una bendición muy especial para quienes están viendo este programa y también para sus familias. Lo pedimos y agradecemos todo humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén, Padre. Nos separamos un momento y estamos de inmediato de vuelta para iniciar esta conversación.
Bueno, vamos a abordar el estudio de un nuevo libro. Seguimos en el Nuevo Testamento en este caso, y nos vamos a venir entonces de este libro escrito por Juan, ¿cierto?, que acabamos de terminar, el Apocalipsis. Ahora vamos a venir a otra parte de los escritos del Nuevo Testamento y vamos a revisar alguna información que es bien relevante respecto primero del autor del libro. Correcto. El autor del libro, que está, la verdad es que él mismo explicita en su saludo y en distintos momentos de la carta, es Pablo. Y fíjense que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos 27 libros. Y de esos 27 libros, 14 están escritos por Pablo. Así es que Pablo, como autor, en realidad como escritor de nuestro canon bíblico, es un personaje muy relevante, un hombre muy destacado en esto. Pablo entonces escribió dentro de estos 14 libros, uno es un sermón que es hebreo y los otros 13 son cartas, epístolas la llamamos nosotros. De esas epístolas hay 9 que están escritas dirigidas a iglesias, ¿cierto? Romanos, 2 a los tesalonicenses, a colosenses, a los filipenses, gálatas, efesios, y 4 que están dirigidos, que son cartas a personas, 2 cartas a Timoteo, una a Tito y otra a Filemón. Entonces esa es una primera clasificación de los escritos de Pablo, algunas cartas a las iglesias y cartas a las personas, aparte del sermón de Hebreo. Y dentro de estas cartas hay 4 que se destacan, que son bien importantes, porque están escritas en cautividad y se llaman las cartas de la cautividad. Y entre esas entonces venimos ahora ya abocándonos desde un zoom, ¿cierto? Haciendo un zoom sobre el libro al que vamos. Y esas cartas están escritas a Efesios y a los Filipenses, son cartas de la cautividad, y las otras 2 son a Colosenses y a Filemón. Esas son las 4 cartas que Pablo escribe estando presos en distintos años y en distintas cárceles. Entonces, ahora, de estos libros escritos por Pablo, llegamos entonces a cartas a iglesia y a esta carta a Efesios, que corresponde a una de las cartas escritas en cautividad. ¿Qué podemos decir más acerca de Pablo? Bueno, lo que podemos decir de Pablo es que él visitó Éfeso al final del segundo viaje y ahí dejó a Priscila y Aquila mientras él continuaba el viaje. En el tercer viaje, al final del tercer viaje misionero, llegó hasta Éfeso y se quedó por 3 años y medio. Esto ocurrió entre los años 54 y 57 después de Cristo. Pero la carta la escribió el año 62 después de Cristo, pero como dice, de la cautividad, porque él estaba ya preso en Roma. Ahí fue donde escribió. Ahora, él escribió, como dije, estando preso, y el destinatario se dice que no era a los efesios, porque hay algunos manuscritos que no mencionan que es a los efesios. La verdad es que él pudo haber escrito a los gentiles de Asia Menor, pero recordemos que cuando mandaban una carta, esta carta se leía en varias iglesias. Era como una carta circular. Entonces, por eso que se habla de la carta a los... Lo que no tenemos ninguna duda de que Pablo haya sido el autor de las cartas. Ahora, si fue a los efesios o fue una carta dirigida a todos los cristianos de esa época, creo que no tiene mayor incidencia. Todos salimos favorecidos. Así que en ese sentido estamos bien. Bueno, ahora tenemos que decir de que Éfeso, podemos hablar ahora de la ciudad. Es bien importante que nosotros tengamos claro que Pablo, desde la cautividad, cuando está escribiendo esta carta, la preocupación de él no está en sí mismo. Eso a mí me llama muchísimo la atención, porque si uno piensa normalmente en la actualidad, cuando alguien está o enfermo o en la cárcel, la preocupación es de los demás respecto de él, de ir a visitarlo, de llevarle algún insumo que pueda necesitar, etc. O sea, la preocupación
cuando las personas están en esa situación justa o injusta, independiente de eso, digamos, pero es hacia la persona. En este caso, Pablo estaba injustamente preso, prisionero de Cristo, como él lo menciona, pero su preocupación no estaba en sí mismo, su preocupación estaba en sus iglesias, en las iglesias que él había fundado, en la obra para la que él había sido llamado y con la que estaba comprometido más allá, mucho más allá de su bienestar personal. Ahora, ¿sabes una cosa? Lo interesante del caso, se dice, hay quienes dudan de que esta carta haya sido escrita por Pablo, porque se dice que nadie habría escrito una carta tan positiva, tan llena de esperanza desde la cárcel. Exacto. Entonces, por eso ponen en duda de que haya sido de Pablo. Pero la verdad es que como tú dices, Pablo escribió, él tenía algo que ardía en su corazón, y era el amor por Cristo. Exacto. Haber recibido esa salvación de Cristo, a él le cambió la vida. Y ahí, nos puede cambiar a cada uno de nosotros. Exacto, también. Ahí hay una aplicación ya que empezar a hacer para nosotros, digamos. ¿Qué circunstancia de la vida, como él mismo nos dice, ¿cierto? En Romano, lo alto o lo bajo, lo profundo, qué cosa nos va a poder separar del amor de Cristo Jesús? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, es una primera lección importante. La intención de Pablo al escribir esta carta era recordarles a los cristianos de esta iglesia, vamos a seguir asumiendo que es Efesios o de alguna otra iglesia del Asia, su identidad como hijos de Dios, y también reforzar el papel que ellos tenían dentro de la obra que la iglesia tenía como misión en ese tiempo. De tal modo que para nosotros estos dos propósitos que tenía Pablo al escribir la carta están plenamente vigentes. Que nosotros recordemos nuestra identidad como cristianos y también la misión que nos cabe como iglesia en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Justamente. Ahora, tenemos que decir que Éfeso, donde Pablo pasó 3 años y medio, era una ciudad no tan pequeña porque tenía 250.000 habitantes. Algunos dicen que podrían haber sido hasta 500.000, o sea, era una ciudad grande para la época. Es la actual Turquía, para que nos ubiquemos en el mapa. Capital de una de las provincias más ricas del imperio, que era Asia, y allí se conocían prácticas greco-romanas. Interesante algunos datitos del rescate. Un esclavo se podía rescatar pagando el precio, o sea, esa era la redención. Y es interesante lo que dice Efesios 1:20, fíjate que se saca una lección de aquí. Efesios 1:20 dice, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Yo no me había puesto a pensar en esto. En ese tiempo se pensaba que siempre la derecha era un lugar de privilegio, era sinónimo de autoridad y todo, y siempre Cristo ha estado a la derecha. Y recordemos que una mamá por ahí pidió que uno de los hijos estuviera a la derecha y el otro a la izquierda, lugares predominantes. En ese tiempo, en el imperio, se creía que la humildad, la sumisión, la bondad, el autosacrificio eran sinónimos de debilidades. O sea, no era una virtud, sino un defecto. Entonces, en este medio donde Pablo se movió, en este medio donde Pablo predicaba a Cristo, que era un pensamiento diametralmente opuesto. Esta ciudad tan próspera económica, políticamente, tenía también una fuerte tendencia o una fuerte valoración por lo religioso. Y se destaca también que en esta ciudad era un centro de culto muy significativo, y algunos de los acontecimientos que ocurren están relacionados precisamente con que había una patrona o una diosa que tenía una supremacía en la religión de este lugar. Pensemos que había
cultura de Asia Menor, pero era parte del Imperio Romano en esa época. Entonces, esta diosa tenía un nombre en griego y tenía un nombre en romano también, y era la diosa Artemisa o Diana. Y esta era una religión que era muy significativa para los habitantes de esta ciudad. Había un culto muy importante hacia esta diosa, tenía un templo enorme, se lo describe acá. Y magnífico, creo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Enorme. Entonces, luchar contra o predicar en una situación de un apogeo religioso tan significativo y tan valorado por la población no tiene que haber sido fácil ni para Pablo ni para sus seguidores para establecer esta iglesia cristiana ahí. Y tenían muchas prácticas que eran muy complejas ellos, como era una diosa mujer, era llamada la diosa de la fertilidad, y se menciona acá históricamente que había sacerdotisas y que había toda un esquema de prostitución religiosa, digamos, en que había unas formas de culto en que estas sacerdotisas, claro, se hacía como algún tipo de purificación de los peregrinos a ese lugar, precisamente teniendo actos sexuales con estas sacerdotisas. Entonces era un ambiente que era muy complejo, había mucha venta también de artículos, y ahí ocurre uno de los eventos religiosos. De artículos religiosos, claro, que generaban ingresos económicos. Justamente, y fíjate, ahí aparece algo interesante que ocurre. Bueno, lógicamente que quienes hacían esta venta no estaban conforme con Pablo, porque Pablo había estado predicando y la gente ya no practicaba aquello, ya no compraba esos templos que se hacían, ni las figuras, ni las imágenes. Entonces eso económicamente los perjudicaba. Además ocurrió algo, recuerda que ocurrió algo ahí en ese lugar que produjo un verdadero sacudón espiritual para muchos. Habían unos exorcistas itinerantes y quisieron sacar el demonio a una persona. Entonces, y usaron el nombre de Pablo y de Jesús. Pero dicen que el demonio le dijo, bueno, a Pablo lo conozco, a Jesús también, pero ustedes no los conozco. Y dice que se abalanzó sobre ellos y y cuando escaparon desnudos y todos machucados. Eso produjo un tremendo terremoto en la ciudad porque muchos se convirtieron. Viendo esto fue algo muy, muy comentado, conocido. Entonces se convirtieron. Y ellos demostraron esta conversión trayendo sus libros de magia, algo que antes practicaban, y dice que los quemaron. Y fue bastante significativo el valor de aquello que ellos quemaron. Exactamente, podríamos asimilarlo hoy día como cuando se les pide a las personas que entreguen sus armas de fuego para promover la paz social, para mejorar la seguridad. Entonces las personas fueron espontáneamente a deshacerse de aquello que los vinculaba de alguna manera con prácticas que nada tenían que ver con Dios, más bien todo lo contrario, con prácticas más bien satánicas. Entonces era una sociedad en que, como ya vamos viendo en distintos tópicos, no era fácil la predicación del Evangelio, había muchas costumbres y mucha usanza dentro de la sociedad que estaba absolutamente en contra de lo que Pablo estaba llevando y la iglesia cristiana estaba llevando como enseñanza. ¿Sí? Cuando hubo esta revolución, lo que produjo aquellos que hacían estos templos y estas imágenes y todo, y vendían, lucraban con la creencia de las personas. Cuando ellos vieron que Pablo lo que estaba haciendo, ellos provocaron una verdadera revuelta y se fueron al Coliseo, ahí gritaron, dice, por más de 2 horas, Diana de los Efesios, Diana de los Efesios, gritaban y gritaban. Ahí parecía que ya Pablo y sus compañeros iban a terminar muy mal. Gracias a la intervención de alguien que los conocía, y los calmó y todo quedó en nada.
Pero pasaron por momentos bien difíciles ellos ahí. No había fue tan fácil. oposición, Mucha había oposición. y Mucha eso oposición. también es importante para nosotros, porque Dios esperaba y tenía un plan, como lo vamos a estudiar durante este trimestre, tenía un plan para sus hijos, tenía un plan para su iglesia en ese lugar, y ese plan de Dios sigue estando presente para nosotros. Y esto significa que a pesar de las dificultades, de la oposición, de que las condiciones a veces no sean las que consideramos más apropiadas, la palabra de Cristo, la persona de Cristo debe ser predicada y este mensaje debe ser llevado adelante. Otro aspecto que también es importante dentro, porque eso es respecto a la ciudad. Exactamente. El grupo de la iglesia a la que se le escribe esta carta también tenía algunas dificultades internas y consistían en que estaba formado fundamentalmente por dos grupos: los judíos cristianos, que eran judaizantes, o sea que trataban de mantener todas las prácticas del judaísmo pre-cristiano, especialmente la ley ritual. Eran miembros, digamos, de esta comunidad religiosa, y por otro lado habían llegado también los gentiles, para quienes Pablo había sido especialmente escogido para llevar esa predicación. Entonces, estos dos grupos también estaban dentro de esta congregación y también había dificultades y tenían ideas distintas que tenían que aunar, que tenían que fundir en una comunidad, y que también es un motivo especial dentro de los propósitos de Pablo al escribir la carta. Claro que sí, de todas maneras. Entonces, como vemos, Pablo no era una tarea fácil la que le llevaba, porque tenía que estar tratando de unir, y eso es una de las cosas que él les escribe, de la unión que debe tener la iglesia, y habla no solamente de la iglesia, sino en las familias, como familia de Dios. Y él hace una, como dijéramos, él habla de que nosotros formamos parte de esta iglesia de Dios, la cual se dice que es, nos transformamos, al llegar al que tiene uno, nos transformamos en el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Eso nos habla de la unión que tenemos. En el organismo, en el cuerpo que tenemos, ningún elemento sobra ni está de más. Entonces, igual sucede en la iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo, pero también formamos parte del templo de Cristo. Porque Cristo es el que nosotros somos piedras vivas, se dice en cierta parte de la Escritura, donde dice que somos parte de este templo de Cristo. También se nos habla de la esposa, somos la esposa de Cristo como iglesia. Otra cosa, esta carta no va dirigida a una iglesia, a una congregación, va dirigida a la iglesia universal, a la iglesia de Dios. Entonces tenemos que tener claro esto. Somos parte de la esposa de Cristo, porque Cristo es el esposo de la iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia. Entonces, en ese sentido también nosotros tenemos que ser fieles a nuestro esposo, como diríamos, como iglesia, debemos ser fieles a él. Otro aspecto importante y significativo es que, como acabamos de decir, como instituciones religiosas o como congregaciones, podemos ver que ahí en Éfeso estaba esta religión y este templo enorme y espectacular a Diana. Por otro lado, la religión judía original seguía existiendo en esa época y ellos tenían como sitio de reunión las sinagogas. Sin embargo, el pueblo, la iglesia cristiana, no tenía grandes lugares de reunión, y lo que hacían era reunirse, como lo menciona también en esta carta Pablo, en hogares e iglesias. O sea, eran pequeñas comunidades que se reunían en las casas de las familias, y eso constituía iglesia. Distintos grupos pequeños, no era una gran organización. Entonces nosotros pensamos, no era ni el templo a Diana, ni una sinagoga hermosa, espectacular, ni nada. Acá la iglesia estaba netamente constituida por las personas, por los grupos familiares, por la unión de creyentes. ¿Qué concepto más importante y más destacado para nosotros hoy día? La iglesia, como decía usted, la esposa de Cristo la constituyen los grupos de creyentes
unidos los grupos de creyentes fervientes y no las grandes ni templos ni instituciones en los que podamos congregarnos de nuestra o de alguna otra denominación. Y en estos lugares entonces era que estas cartas de Pablo eran leídas y eran leídas por una persona que fue el que llevó la carta, Tíquico, ¿cierto? Que fue quien llevó la carta y dice que eran leídas en voz alta, o sea, eran cartas para ser compartidas y los hermanos se juntaban para oír las noticias acerca de Pablo. Y Pablo les cuenta de sí mismo, de las prisiones, de los momentos que estaba pasando, pero no dedica a eso la mayor parte del libro, sino que lo dedica a la temática que a él le parece relevante destacar en este concepto y que es absoluta y completamente cristocéntrica. Me encantó en el estudio, se decía que esta es una epístola que está bañada de Cristo, que está inundada de Cristo, iluminada de Cristo, podríamos decir nosotros. Y este es el pensamiento que Pablo tiene en mente. Esto es lo que él quiere transmitir en esta carta. En primer lugar, la persona de Jesucristo. En segundo lugar, su amor por la iglesia. Y en tercer lugar, la misión que Dios, a través de Jesucristo, tiene para su iglesia en ese momento, en Éfeso, en esa circunstancia, pero que también es un mensaje para nosotros hoy día. Exactamente. Ahora, es interesante notar que esas reuniones de casas, ellos se reunían, pero ¿cuál era el elemento aglutinante? Cristo. Absolutamente. Cristo era el centro de eso. Y creo que deberíamos pensar en esto. Nosotros debemos, cuando nos reunimos, debemos reunirnos en torno a Cristo. ¿Ah? Somos todos personas comunes y corrientes, todos tenemos defectos, en fin, no a todos le caemos bien, ni todos nos caen bien a nosotros, en fin. Pero cuando pensamos, cuando Cristo es el centro, creo que todo eso empieza a quedar de lado y se empieza a olvidar. Y ya miramos a nuestro hermano con ojos distintos, porque creo que aquí podemos aplicar aquello que todo es de acuerdo con el cristal con que se mira. Claro. ¿Ah? Los ojos que nosotros miramos. Cuando nosotros miramos a nuestros hermanos, así como Cristo nos mira a nosotros, no es que nosotros no tengamos defectos, los tenemos, pero el Señor nos mira con amor, nos mira como lo que podemos llegar a ser, no como lo que somos. Así también, así como nos mira Cristo, nosotros debemos mirarnos los unos a los otros. Y cuando nos reunimos, que sea en torno a Cristo, que sea en torno a las enseñanzas de Cristo, al ejemplo que Cristo nos dejó. Absolutamente. Tenemos también, veíamos en el estudio de la semana, que a través, porque esta lección primera, ¿cierto?, era bien introductoria para saber de qué se trata, a qué nos vamos a dedicar. Pero cuando uno va analizando las partes de la carta, después de la bendición introductoria, viene una oración de Pablo. Y Pablo va a estar orando, fíjense que por lo primero que ora Pablo es por la sabiduría para los creyentes. Ese es el primer elemento, la sabiduría para los creyentes. Y después Pablo va a orar y va a explayarse respecto a varios temas sobre la unidad de la iglesia, o sea, la sabiduría, la unidad de la iglesia y finalmente cómo esto va a repercutir en algunos temas de conducta, para que anden en vida nueva, para que anden en amor y para que su vida sea moldeada por Cristo, o sea, desde la sabiduría para poder entender el mensaje de Cristo a la exaltación en Cristo, va a terminar eso necesariamente en la unidad de la iglesia, en este caso entre judíos y gentiles, y finalmente va a repercutir en la forma en que nosotros vamos a vivir, en cómo nosotros vamos a manifestar ese conocimiento y esa unidad hacia el resto de las personas. Y eso se va a ver reflejado en nuestra conducta. Yo creo que es un llamado a que mientras vamos estudiando durante este trimestre, vayamos analizando estos objetivos que tiene Pablo cuando está escribiendo la carta y en cómo esta carta es un llamado para nosotros también hoy día. Así es. Ahora tenemos que tener presente que Pablo nos habla de la victoria en Cristo y su glorificación. También necesitamos recibir la salvación
Y al recibir la salvación nos permite vivir una vida victoriosa. Por gracia recibimos la salvación por medio de Cristo. Y por gracia, no por méritos ni por obras, tenemos esta salvación. Ahora la Iglesia cristiana tiene la responsabilidad y privilegio de representar a nuestro Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cuando Cristo mora en nosotros. Entonces eso es importantísimo. Dios es poderoso para hacer más de lo que pedimos e imaginamos, y esto también aumenta nuestra fe. Entonces tenemos que tener presente esto. Cristo es el centro y Cristo vamos a tener 13 sábados para estudiar acerca de Cristo y de lo que Él es y debe ser en nuestra vida. No olvidemos eso. Los invitamos entonces con esta conversación en la que siempre el tiempo se hace tan cortito, pero para que nos introduzcamos con interés, para que nos introduzcamos con devoción, con pasión al estudio de este libro espectacular, al que le dedicaremos los próximos sábados. Los invito nuevamente para que lo lean, para que oremos todos juntos y podamos obtener el conocimiento y la luz que Dios quiere darnos a través de este estudio. Nos despedimos, les dejamos un gran abrazo, les deseamos un lindo sábado y los invitamos entonces a seguir con nuestro programa a continuación con la tía Daisy, que ya nos está esperando con una interesante historia para nuestros niños. Muy bien, un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga. Feliz sábado, niños. Nos encontramos en otro sábado de invierno. Espero que hayan tenido una semana provechosa y que hayan cuidado su salud, porque en esta época de frío es más frecuente que se enfermen todos, nos enfermemos todos. Así que a cuidarse, a ser cuidadosos con los cambios de temperatura. Está haciendo mucho más frío. Bueno, estamos estudiando y estamos repasando la historia del pueblo de Israel. Y nuestro versículo se encuentra en Salmos 106:45. ¿Y qué dice el Salmo 106:45? Dice: y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿Quién se acordaba del pacto? Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Cuando Él les dijo que iban a salir de Egipto hacia Canaán, hicieron un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un contrato. En el contrato hay acuerdos, ¿no es cierto? Hay condiciones. Dentro de estas condiciones, lo único que pedía Dios, lo único que pedía era que fueran fieles, que le creyeran, que fueran obedientes. Porque Él quería lo mejor, porque era el Dios que los había creado, les había libertado de la esclavitud y ahora Él quería, ¿no es cierto?, darles lo mejor. Moisés
se encontraba con Dios conversando en el monte Sinaí, y el pueblo de Israel encontró que eran muchos días que ya no estaba Moisés y dijeron, ¿y ahora quién nos va a dirigir? Mejor adoremos a nuestros dioses. Y se construyeron un becerro. Y la Biblia dice que se pusieron a adorarlo y le alababan y lo cantaban. Dios se puso muy triste con esto. ¿Por qué? Porque habían dejado de creer en Él. Estaban pidiéndole ayuda a un becerro y no estaban esperando que Moisés bajara a contarles qué eran los planes de Dios. Cuando se puso muy triste, dijo, esto no va a resultar, así que no va a ir bien esto. Y dijo, este pueblo no merece. Moisés intervino y le dijo, no, Señor mío, deja que yo voy a hablar con ellos. Y Moisés habló con el pueblo y les dijo, muy mal lo que hicieron. ¿Por qué estaban adorando a un becerro? Ustedes deberían haber adorado a Dios, haber clamado a Dios, no a un becerro. Muchos entendieron el error, se arrepintieron y corrigieron su error. Niños, las grandes misericordias que tiene Dios con nosotros también vienen cada día cuando nosotros nos olvidamos y nos despreocupamos de que Dios es el que nos va a ayudar. Dios es quien nos va a dar las herramientas, las fuerzas para salir adelante. Tenemos dificultades, todos, los niños y los adultos, todos tenemos dificultades, pero si confiamos en Dios, Él nos va a dar la fuerza y Él tiene muchas misericordias para nosotros. Oremos para que Él nos siga sosteniendo y ayudando en todas las actividades y tareas que tenemos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque Tú has provisto para nosotros lo mejor, porque Tú tienes grandes misericordias. Ayúdanos, Señor, a entender que estás atento a cada una de nuestras situaciones, que solamente a Ti debemos clamar. Permite, Señor, que nuestro corazón se abra y pueda entender Tu amor, y que Te obedezcamos por amor, no por miedo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que tengan un lindo sábado. ¡Chao! Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta el Japón. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta el Bolivia. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en España. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya al Rey que viene Jesús. Oh, 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 todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya al Rey que viene Jesús. Oh, 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 vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Angola. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Estados Unidos. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Brasil. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya al Rey que viene Jesús. Oh, 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 todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya al Rey que viene Jesús. Oh, 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 oh.
cantarán. Aleluya, al Rey que viene, Jesús. Hola queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a Lyrics, el espacio musical donde ustedes pueden programar sus canciones preferidas. El día de hoy tenemos nuestra primera canción que se titula Puro y Santo. Es entonado por el cuarteto Join, este cuarteto femenino seguramente muy conocido por muchos de nosotros. Una de sus integrantes es Laura Campos, miembro de nuestra iglesia Ñuñoa, ¿no es cierto?, a quien le mandamos un lindo saludo, un abrazo, y también a Alejandra Alegría, a quien se le dedica esta hermosa melodía. Así que los invito a que podamos cantar todos juntos esta hermosa canción. Tu nombre puro y
canción hemos disfrutado del Cuarteto Yoñ. Recuerden que ustedes también pueden programar, solicitar sus canciones preferidas. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Recuerden que pueden escanear el código QR que sale aquí en pantalla o bien pueden hacer clic en el link que sale al pie de este video y ahí ustedes solicitar qué canción quieren que programemos o que coloquemos en un par de sábados más. A continuación vamos a cantar todos juntos otro hermoso canto, se titula Ya el día se aproxima, es del Cuarteto Legado y es dedicado a nuestra amiga Ana Doris Rodríguez. Ella nos ve desde la ciudad de Valparaíso, así que un saludo muy grande para ella y a todas las personas que nos ven desde Valparaíso. Disfrutemos todos juntos esta hermosa melodía. Ya el día se aproxima cuando Cristo volverá. Me pregunto a mí mismo, le pregunto a los demás. Al venir, al venir, al venir, al venir, mi Cristo listo me hallará. Mis pecados Él borró. Tengo en mí su eterna paz. Listo estoy para morar con Él. Las señales nos anuncian que muy pronto volverá. Estas cosas me pregunto, ¿cuándo te conmoverán? Al venir, al venir, al venir, al venir, mi Cristo listo te hallará. Tus pecados Él borró. Tienes tú su eterna paz. Listo estás para morar con Él. Listo estás para morar con Él. Hoy hablaremos brevemente acerca de los misterios de Dios y lo que Dios quiere revelarnos a través de estos misterios. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La ciudad de Ur de los Caldeos, donde encontramos por primera vez a Abraham, se vanagloriaba de tener viviendas mejor construidas que el promedio de las que actualmente existen en Irak. Tenía adelantos tales como sistema de cloacas, por ejemplo. Sus edificios públicos estaban tan bien construidos que en la actualidad se encuentran en mejor estado de preservación que muchos edificios de periodos posteriores. Por lo tanto, no fue fácil para el patriarca, que ya tenía 75 años, abandonar las comodidades de la civilización caldea para convertirse en un nómada, un sin hogar. Pero debe haber sido más difícil todavía para él creer que un día se convertiría en el padre de una gran nación, especialmente cuando su esposa ya había pasado la edad de tener hijos. No obstante, creyó en Dios y él salió sin saber a dónde iba. Y en este momento
En ese momento él no podía imaginar las cosas grandes y difíciles a través de las cuales Dios lo conduciría. Pasaban los años y su heredero no nacía. Finalmente Abraham, con la idea de ayudarle a Dios, propuso adoptar a Eliezer, uno de sus siervos, un fiel siervo, para que fuera su hijo y heredero. Pero Dios dijo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y cuando pasaron 10 años y todavía el hijo no había nacido, Sara llegó a la conclusión que Dios iba a cumplir su promesa, pero no por medio de ella. Por eso le ofreció a Abraham una sierva egipcia, Agar, y parece que esa era la costumbre en esas tierras, en esos años. Y Abraham, creyendo de nuevo que de ese modo podía ayudar a Dios, siguió adelante con el plan y así nació Ismael. Pero el Señor le aseguró: Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y en el curso de esos 25 años Abraham fue probado muchas veces. No aprendió de golpe a depender de Dios, pero con el correr del tiempo sí lo hizo, y Dios, en su momento y a su manera, le dio un hijo. Pregunto, ¿te ha guiado alguna vez Dios por caminos que no conocías y te ha mostrado cosas grandes y difíciles que tú no sabías cómo resolver? Si así ha sido, tu caso no es el único. Cuando se instauró la Cena del Señor, Pedro no creía, mejor dicho, él no quería que Jesús se arrodillara a lavar los pies. Es más, no creía que Jesús pudiese hacer eso. Para él era algo humillante. El Señor dijo: ¿tú me lavas los pies? Jesús le contestó: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y esta respuesta también se aplica a nosotros, amados. El confiar en la soberanía de Dios, aunque no entendamos todas las cosas, pero sí sabiendo que Él desea lo mejor para sus hijos, es siempre una mejor manera de vivir. Es difícil entender mi vida en aflicción, mas el plan perfecto es, pregunto el por qué. Todo lo lloré sin poder dormir. Todo lo que viví valdrá la pena al fin. Todo
Con esta hermosa alabanza en nuestras mentes, los invito a entrar al momento del culto divino, en donde podremos atesorar en nuestras mentes y corazones el mensaje que el Señor nos ha preparado en esta hora. Jesús presentó con mucha claridad el contexto en lo cual estamos viviendo hoy y nos mostró lo que tenemos que hacer para sobrevivir a los tiempos de crisis y alcanzar la victoria final. En el Evangelio de San Lucas, Él nos mostró que en tiempos de crisis necesitamos tener más fe, más fuerza y más fidelidad. Vamos a abrir la Biblia en Lucas 21:5 y veamos qué debemos hacer en tiempo de crisis. Pero antes, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por podermos abrir ahora tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos bendiga. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer del verso 5 hasta el 19. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Pero no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto será ocasión para dar testimonio. Proponeos en vuestros corazones no pensar antes cómo haberéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Te das cuenta? Jesús hace una descripción de los momentos más críticos de la historia, tiempos de crisis. Y dice más. Vamos a leer el verso 25 hasta el 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora las cosas están se aclarando, ¿no? Jesús conecta los tiempos de crisis con su segunda venida. Quiere que entendamos que las crisis van a ser más intensas y más frecuentes hasta culminar en una crisis final en que las personas van a ser tomadas de terror y temor por lo que va a suceder en el mundo justo antes de su regreso con poder y gran gloria. Y dice más, vamos a leer el 34 hasta el 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día,
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vemos que en este capítulo podemos entender lo que Jesús mismo nos dice que debemos hacer para superar los tiempos de crisis, escapar de las tragedias que sucederán en el mundo y estar listos para la victoria final. ¿Y qué es? Bueno, la primera lección que Jesús nos enseña es que en tiempos de crisis necesitamos más fe. Vamos a leer otra vez los versos 9 hasta el 11. 9 a 11. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En tiempos de crisis necesitamos más fe, para no quedar alarmados con lo que pasa. La Biblia nos da informaciones preciosas para esos tiempos de crisis en los cuales estamos viviendo. Las cosas están malas y van a empeorar. Pero si tenemos fe en la palabra de Dios, no vamos a alarmar. No vamos a tomar decisiones precipitadas. No vamos a actuar desesperados. Confiaremos que Jesús cumplirá lo que prometió y por difícil que sea la situación, Él nos va a cuidar. No vamos a temer las circunstancias, pero vamos a estar listos para enfrentarlas. Aunque pasen cosas espantosas, como dice el verso 11, estaremos seguros. En tiempos de crisis necesitamos más fe en la palabra de Dios para que no nos quedemos alarmados. También necesitamos más fe para que no suframos decepciones. Lee conmigo, por favor, los versos 16 y 17. Seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. En tiempos de crisis necesitamos más fe para no decepcionarnos con la gente. La crisis nos muestra quién es quién. Las crisis revelan lo mejor de las personas, pero también revelan lo peor. Las crisis nos permiten saber quién es Dios, quiénes somos y quiénes son nuestros verdaderos amigos. En tiempos de crisis, las personas que no confían en Dios se sienten amenazadas y hacen todo lo posible para salvar su piel, aunque para eso tenga que sacar la de los otros. Jesús nos advirtió para que cuando suceda no sea una sorpresa. Desafortunadamente, algunos de nuestros propios hermanos van a ser utilizados para agravar aún más los tiempos de crisis. Los que nos aman hoy nos odiarán mañana. Pero cuando lo hagan, no estaremos decepcionados, aunque sea triste, no será frustrante, porque hemos aprendido a poner nuestra fe en Jesús y no en las personas. En tiempos de crisis necesitamos más fe en el Señor para no decepcionarnos con las personas. Además de la necesidad de tener más fe, para que no nos quedemos alarmados y para que no suframos decepciones, necesitamos tener más fe para no desistir. Vamos a leer los versos 18 y 19. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Por desafiantes que sean las crisis, tenemos la maravillosa promesa de que Jesús estará con nosotros todos los días. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. La gente puede traicionarnos, condenarnos, incluso quitarnos la vida, pero no nos quitarán nuestra salvación. Él es nuestro pastor. Nadie puede arrebatarnos de su mano. Las circunstancias finales de la historia de este mundo serán aún peores que las que enfrentamos durante esta pandemia. Nuestra fe será probada hasta el límite, pero Jesús va a cuidar hasta de los cabellos de nuestra cabeza. Por lo tanto, necesitamos fe para no rendirnos, para perseverar hasta el fin y ser salvos. Además de necesitar más fe, en tiempos de crisis necesitamos más fuerza. Lee conmigo, por favor, el verso 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados,
porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. En primer lugar, necesitamos más fuerza para no ser engañados. Si no tenemos fuerza, si nos guiamos por las apariencias, si tomamos decisiones por las emociones, si no conocemos bien los eventos finales de la historia, seremos engañados. Los tiempos de crisis exigen personas fuertes, fuertes en la palabra, fuertes en carácter y fuertes en convicciones. Los especuladores salen a cazar en tiempo de crisis. Los lobos con piel de oveja buscan a sus víctimas entre los más débiles. Los que no se alimentan de la palabra, aquellos que no están basados en eso dice el Señor, pero que están encantados con lo que dice algún predicador. Interpretaciones proféticas sensacionalistas que promueven la emoción y resultarán en frustración. Las personas sostienen la Biblia en sus manos, pero hablan de la interpretación privada de sus corazones. Especulaciones sobre el último Papa, predicciones futuristas sin ninguna base histórico-profética y que no están de acuerdo con el entendimiento bíblico que la Iglesia ha defendido a lo largo de su historia. En tiempos de crisis debemos tener más fuerza para no ser engañados. Además de eso, Jesús dijo que necesitamos tener más fuerza para no quedarnos cargados. Lee conmigo, por favor, el verso 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús advirtió a sus oyentes que se cuidaran para que sus corazones no se carguen por las consecuencias de tres cosas: glotonería, embriaguez y las preocupaciones de esta vida. La palabra glotonería en el original está asociada con la depravación sexual. Podemos entender que Jesús se refirió a la inmoralidad sexual en todas sus formas. Los tiempos de crisis son tiempos en que descuidamos de las entradas del alma, tiempos en que bajamos la guardia y nos exponemos a situaciones en las que las pasiones de la carne hablan más fuerte que la voz del Espíritu. Fuerza. La palabra embriaguez generalmente se asocia con la intoxicación por alcohol. En el Nuevo Testamento, además de ese pasaje, aparece en 2 lugares y siempre está asociada con la gula y la disolución. Como los discípulos no estarían allí bebiendo, podemos entender que Jesús se refirió acá a la intemperancia. Los tiempos de crisis son tiempos de intemperancia. Deje que los memes sobre el aumento de peso y los asaltantes nocturnos de refrigerador lo digan. Fuerza. Preocupaciones de esta vida, además de la inmoralidad y la intemperancia, el materialismo también puede abrumar nuestros corazones. En el caso de los cristianos, el materialismo resulta en infidelidad. Los tiempos de crisis revelan nuestras prioridades. Los tiempos de crisis revelan lo que de hecho es esencial para nosotros. Los tiempos de crisis revelan dónde está nuestro corazón. Al final, Jesús mismo dijo que donde está nuestro corazón, también está nuestro tesoro, o lo que es más importante para nosotros. Tu actitud hacia estos 3 puntos durante la crisis dependerá de tu relación con Dios. Si tienes una conexión viva con Él, en lugar de perderte en la inmoralidad, la intemperancia o la infidelidad, tendrás fuerza para desarrollar la pureza, la temperancia y la fidelidad. Harás lo correcto cuando todos encuentren excusa para hacer lo que está mal. Obedecerás a los mandamientos cuando todos encuentren excusas para desobedecerlos. Serás fiel en los diezmos cuando todos usen sus necesidades personales y familiares como excusa para la infidelidad. Recuerde que no es la crisis la que define el tamaño de tu fidelidad, es tu fidelidad que define el tamaño de la crisis. En tiempos de crisis necesitamos más fuerza para no perdernos en la inmoralidad, la intemperancia y la infidelidad, y también para que no nos sorprendamos, como dice el final del verso 34 y el verso 35. Vamos a leer aquí. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra.
el principal problema que ocurre cuando nuestros corazones están corroídos por la inmoralidad, la intemperancia y la infidelidad, es que no nos damos cuenta de los tiempos de crisis en los que vivimos. Nuestra preocupación será, ¿cuándo terminará esta crisis para que mi equipo de fútbol comience a jugar de nuevo? Para hacer un asado con los muchachos, para poder abrir la tienda, para poder viajar. Así vamos a vivir como la gente de los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos, hasta que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Si estás ansioso que pase la crisis para hacer lo que solías hacer antes, puede ser que seas sorprendido. Puede ser que seas cristiano, pero vivas sin preocupaciones, como si no supieras lo que está sucediendo. Cuidado. Esta crisis necesita hacerte reevaluar tu vida, tus prioridades, tu postura, tus planes. Dios está permitiendo que estos tiempos de crisis nos preparen para la gran crisis final en la historia de este mundo. Así que necesitamos hacer que esta crisis sea una oportunidad para buscar más fuerza para que no nos sorprendamos. Además de necesitar más fe y más fuerza, en tiempos de crisis necesitamos tener más fidelidad. Vamos a leer los versos 12 a 15. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto será ocasión para dar testimonio. Proponeos en vuestros corazones no pensar antes como habréis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. La primera razón por que necesitamos más fidelidad es para cumplir la misión. Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad para predicar, incluso si enfrentamos persecución. Debemos cumplir la misión. Por lo tanto, debemos aprovechar los tiempos de aislamiento y cuarentena para una mayor fidelidad a Dios, para buscar la plenitud del Espíritu, como lo hicieron los discípulos. Los mayores avivamientos en la historia del cristianismo tuvieron lugar en tiempos de crisis, en las peores crisis. Este es el momento de buscar otro avivamiento, el último, que nos preparará para cumplir la misión con poder, para recibir palabra y sabiduría. En tiempos de crisis necesitamos más fidelidad para cumplir la misión. También necesitamos más fidelidad para enfrentar los problemas con esperanza. Veo lo que dicen los versos 25 a 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Te das cuenta? Mientras que algunas personas enfrentan los tiempos de crisis con desesperación, los que tienen fidelidad los enfrentan con esperanza. No es que seamos insensibles al sufrimiento de las personas, es que sabemos que solo el regreso de Jesús pondrá un punto final a esa historia de sufrimiento. En tiempos de crisis necesitamos más fidelidad para dejar de mirar las circunstancias que nos rodean y levantar la cabeza y contemplar por la fe nuestra redención que se acerca. Estos tiempos de crisis pueden incluso deshacer algunos de nuestros planes, pueden retrasar algunos de nuestros sueños, pero si tenemos más fidelidad, por muy difíciles que sean las crisis, mantendremos nuestra esperanza. Además de darnos poder para cumplir la misión y esperanza para enfrentar los problemas, la fidelidad nos ayudará a resistir hasta el final. Veamos lo que dice el verso 36. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. En tiempos de crisis necesitamos más fidelidad. Necesitamos inclinarnos hoy ante Dios
para estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. Nuestra fidelidad hoy dará como resultado nuestra victoria mañana. Debemos invertir en nuestra vida espiritual ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. Jesús dijo que todas estas cosas que Él describió en el capítulo 21 deben suceder. Entonces, no debemos orar para que Él nos libere de los tiempos de crisis, sino debemos orar para que Él nos ayude a tener más fidelidad. Debemos velar en todo momento, manteniendo una conexión viva con el cielo. No podemos permitir que la crisis nos aleje de Dios, pero debemos aprovechar la crisis para acercarnos a Él. Esta es nuestra única oportunidad, amigos. Todas estas cosas van a suceder. Y si no tenemos más fidelidad, no vamos a resistir. Vamos a quedar en el camino. Si no tenemos más fidelidad, no podremos renunciar a nosotros mismos. No podremos sacrificar nuestra voluntad. Sobre la necesidad de fidelidad para la victoria final, vea lo que dice Elena de White. No hay otro método por medio del cual se puede salvar ninguno de nosotros fuera del ideado por el Redentor. Por medio de su vida terrenal, nos ha dado ilustraciones prácticas de abnegación y sacrificio, con la idea de mostrarnos lo que quiere que seamos. Porque he descendido del cielo, dice Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No podemos ser cristianos mientras vivimos para complacernos. Si seguimos al Maestro, debemos entrar por la puerta estrecha de la abnegación. Para muchos de los que profesan piedad, esta puerta de la abnegación es demasiado estrecha. Quieren una cena más fácil y están tratando de ascender por otro camino. No quieren seguir las huellas de nuestro Redentor. En tiempos de crisis, necesitamos más fidelidad para tener poder para cumplir la misión, enfrentar los problemas con esperanza y tener perseverancia para resistir hasta el final. Estamos viviendo en tiempos de crisis. Y en tiempos de crisis necesitamos más fe, más fuerza y más fidelidad. Yo no sé si necesitas más fe, más fuerza o más fidelidad o los tres. Lo que sí sé es que estamos en tiempos de crisis. ¿Qué quieres pedirle al Señor hoy? ¿Fe para no asustarse por la crisis? ¿Para no decepcionarse con la gente? ¿Para no rendirse? ¿Quieres pedirle que te ayude a tener fuerza para luchar contra la inmoralidad, la intemperancia o la infidelidad? ¿Quieres pedirle que te ayude a tener más fidelidad para cumplir la misión con poder, enfrentar los problemas con esperanza y perseverar hasta el final? Si estás lejos de Dios, la crisis se vuelve aún mayor. Entonces, si aún no le has entregado tu vida a Jesús, antes de pedir más fe, más fuerza y más fidelidad, hoy debes entregar tu vida. Si te alejaste de Jesús y de la iglesia, hoy debes regresar. No importa cuál sea tu situación. Lo que importa es que, como hemos visto, esa es la voluntad del Señor para nosotros. Y Él mismo dijo que si oramos de acuerdo con su voluntad, Él nos responderá. Los perezosos son simpáticos animales tropicales de pequeño porte que viven en las selvas húmedas de Centro y Sudamérica. Son de desplazamiento lento y caminar cansino. Se alimentan básicamente de hojas, las que los proporcionan pocas energías y tienen una digestión muy lenta de hasta un mes de duración. Duermen unas 18 horas diarias. Sobre su pelo crecen algas verdosas, las que les ayudan a esconderse. Se puede decir que los perezosos viven en cámara lenta. Elena de White nos dice que las calamidades en la tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Ya no es tiempo de vivir en cámara lenta. No podemos ser perezosos espirituales. Jesús corrió del cielo a la tierra por nosotros, para que nosotros corramos de la tierra al cielo. Si quieres tener más fe, más fuerza y más fidelidad hoy,
levántate y vamos a orar a Dios para que Él desarrolle nuestra fe, aumente nuestra fuerza y profundice nuestra fidelidad. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra y por escuchar tu voz. Está claro para nosotros que necesitamos más fe, más fuerza y más fidelidad. Esta no es una obra que podemos hacer, pero tu Espíritu puede. Así, Señor, rogamos que nos dé tu Espíritu para que Él nos aumente la fe, la fuerza y la fidelidad. Entregamos a todos nuestros queridos hermanos de la Asociación Bonaerense en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Con este inspirador mensaje nos despedimos hasta la próxima semana, cuando los relojes marquen a las 10 de la mañana en punto y podamos disfrutar de un hermoso momento de oración a través de las pantallas de nuestro canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa, acá en Santiago de Chile. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.